Bueno, hoy voy a dar una clase diferente porque, en fin, como bien sabéis, por lo que comentamos ayer, el profesor Óscar Quejido está en un congreso, está presidiendo una sesión del congreso y no puede estar hoy con nosotros. Y a mí se me ha ocurrido que, como un preámbulo a lo que será la conferencia que dará en su día, el día 9 de mayo, el geólogo Miguel Ángel Santos, que va a hablar, como ayer conté, sobre la formación del Guadarrama, quizá podríamos tener una pequeña aproximación a lo que fue ese periodo de tiempo que se conoce mal, se ha empezado a conocer relativamente hace poco. Evidentemente, cuando se hablaba de una edad de hielo, una pequeña edad de hielo, fuera del marco canónico de lo que eran las edades de hielo, las glaciaciones y los interglaciares que todos habíamos estudiado en nuestro momento de la facultad, pues en fin, no había muchas personas que creyeran que se hubiera podido producir en plena edad moderna, pues una etapa de avance de los glaciares, esa pequeña edad de hielo, que es como convencionalmente se ha denominado a esta etapa de frío intenso. Afortunadamente hoy contamos con una serie de elementos de análisis que está fundamentado en las ciencias experimentales y que nos permiten afirmar que entre aproximadamente, vamos a situarlo así, hay distintos rangos y dependiendo de los diferentes especialistas, así dan un marco temporal u otro. Los más generosos definen esa pequeña edad de hielo como una etapa de hielo, de glaciación, una pequeña glaciación, que se iniciaría aproximadamente hacia 1300, es decir, en inicios del siglo XIV. Bueno, para entendernos en el marco temporal de la historia de España, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues aproximadamente nos estamos refiriendo pues, al compromiso de Caspe, que fue en 1412. O sea, ellos están hablando en torno al 1300, 1300 como siglo XIV, repito. Bueno, perdón, lo he dicho mal. He dicho el compromiso de Caspe en 1400 es siglo XV. No, es anterior. Estamos hablando de algo muy posterior, a ver, por decir un marco temporal que todo el mundo me entienda, pues unos 30 años después de la abdicación de Alfonso X el Sabio. Más o menos hacia los 80 del siglo XIII, Alfonso X el Sabio abdicó porque su hijo Sancho IV el Bravo, junto con todo Castilla, se sublevó precisamente porque quería evitar, Sancho IV, que era el segundogénito, quería evitar que el trono pasase al nieto de Alfonso X, que era un nieto de San Luis, y obviamente pues, esa fue una sublevación que terminó con la abdicación de Alfonso X. Estoy hablando entonces en torno a 1280 y algo. Bueno, pues más o menos, un poquitín después, algunos especialistas dicen que hacia el 1300 dio comienzo esa pequeña edad de hielo. ¿Y hasta dónde duró? Bueno, en eso sí se ponen de acuerdo. Aproximadamente vino a llegar hasta 1850. Y además ahí no tienen mucho problema en ponerse de acuerdo porque vienen a convenir todos ellos que la acción antrópica, es decir, el efecto del ser humano después de la primera revolución industrial, trajo como consecuencia este consumo de carbón y en consecuencia una liberación a la atmósfera de estos materiales de tipo fósil y en consecuencia son los que están produciendo ese efecto invernadero del que hoy todo el mundo pues, está totalmente informado. Bueno, esos son los de amplio espectro, los más generosos en cuanto al marco temporal. Los hay más estrictos que opinan que no es así, sino que vendría a ocupar más o menos la abdicación de Carlos V, más o menos, mediados del siglo XVI, y llegaría, eso sí, a mediados del siglo XIX. Por eso digo que en ese sentido, en la fecha límite, sí están de acuerdo. No están de acuerdo tanto en el comienzo. Pero repito, esto es algo que realmente se empezó a conocer hace relativamente poco. De hecho, cuando yo estudié la carrera en la facultad, ni en las asignaturas de geografía, por supuesto en climatología o en geomorfología, no me hablaron para nada de todo esto, sí me hablaron cumplidamente de las glaciaciones, los interglaciares y demás, y evidentemente tampoco en las asignaturas de historia. Las asignaturas de historia, cuando estábamos en la etapa de la prehistoria, pues
eran generosos a la hora de explicarte todos los periodos y todas las distintas fases en las que se divide la prehistoria, el paleolítico inferior, el medio, el superior, con las distintas subfases, y en ningún momento se invocó a esta pequeña edad de hielo. Posiblemente, a lo mejor muchos de vosotros ya lo sabéis, ya lo habéis oído comentar, ya lo conozcáis, pero no es bastante extendida la existencia de este concepto que se ha venido a afianzar, como digo, a partir de los años aproximadamente de los 80 para acá, de los 80 del pasado siglo XX. Y, por fortuna, como decía, ha venido en nuestro auxilio para el conocimiento de estas fases. Ya veréis lo complejo que es estas ciencias de tipo experimental, como son, por ejemplo, pues, la geología o la dendrocrinología, es decir, el análisis de los árboles, de los anillos de los árboles, donde se han podido demostrar que, dependiendo de fases más o menos húmedas, esos anillos son más generosos en cuanto a su amplitud, o por el contrario, la distancia entre un anillo y el siguiente es mucho más estrecha. En consecuencia, han convenido que esa diferencia de distancia es producido por etapas más cálidas. No solamente eso, sino que se han hecho prospecciones de tipo prospectivo, valga la redundancia, tanto en los glaciares como en los lagos, en las zonas lacustres o incluso en el propio Ártico, llegando a profundidades importantes y sacando muestras de hielo, hablo del Ártico en este caso concreto, y a través de esas muestras han podido demostrar cómo a lo largo del tiempo histórico, mediante esa sucesión de eventos, se han dado una serie de circunstancias que han quedado recogidas en ese registro fósil. En consecuencia, esto que empezó siendo una especie de, bueno, de una opinión más o menos temeraria por parte de quien en su día lo expuso, un investigador francés, que ahora no recuerdo su nombre, que no fue muy bien vista porque no existían todos estos elementos de análisis que estoy comentando. Evidentemente, en aquel momento, este hombre abrió un camino que ha sido apoyado, como estoy comentando, en estas otras ciencias experimentales. Y vamos a ver que eso tiene además unas consecuencias en la acción del ser humano, porque lógicamente el comportamiento del ser humano viene condicionado. Fijaros bien que utilizo el verbo condicionar y no el verbo determinar. Viene condicionado por una serie de elementos, entre los cuales el clima es un factor bastante condicionante. Bueno, entonces en aquel momento este hombre, ¿en qué se fijó? Tenemos que decir de dónde partió, en qué se fijó. Él se fijó en los glaciares, precisamente, en la zona de los glaciares de la zona alpina. Y él observó que mucho más recientemente en el tiempo histórico, vamos, prácticamente hace unos milisegundos con respecto al tiempo geológico, es decir, en la Edad Moderna, estos glaciares alpinos habían visto un recrecimiento de esa masa glaciar. Y aquello no se correspondía con la versión canónica que se tenía de que vivimos en un interglaciar, y que ese interglaciar es en el que más o menos se pone el marco temporal en torno al menos 10.000, y desde entonces vivimos en una época bonancible, bondadosa, benigna en cuanto al clima. Bueno, entonces, como digo, en este preámbulo, en esta introducción, esta clase que vamos a dar hoy y que va a actuar un poco de preámbulo a lo que, bueno, preámbulo en cuanto al marco, el marco de especialidad en el que se desenvuelve, que en fin, no tiene nada que ver con la formación del Guadarrama, que será de lo que nos hable este geólogo, pero sí tiene que ver con este tipo de ciencias experimentales que han ayudado a poder determinar que sí hubo una pequeña edad de hielo y que viene a cubrir, como antes he dicho, aproximadamente desde la abdicación de Carlos V, mediados del siglo XVI, hasta 1850-80, según zonas. Algunos, como también he comentado antes, son más generosos y lo retrotraen pues, a 1300. Bueno, hablaremos un poco de todo esto, lo tenéis ahí en el esquema, y si avanza, que tiene que avanzar,
debería de avanzar ahora. Bueno, hablemos un poco de la evolución del clima terrestre. El clima es algo que nos ha empezado a ocupar desde hace relativamente poco. Desde hace relativamente poco en el tiempo histórico, pero de una extraordinaria importancia en las consecuencias que tiene ese clima. No sé, por poner un ejemplo, la operación Overlord, el desembarco de Normandía, se tuvo que retrasar 24 horas porque se sabía, con los elementos de análisis que había entonces, que se iba a producir una determinada un proceso, una borrasca en el Atlántico Norte y que eso iba a afectar al desarrollo de las operaciones militares que se iban a poner en marcha el día 4 de junio. Estaba previsto el 4 de junio. ¿Cómo se supo todo eso? Bueno, pues con los elementos de medición y de análisis y de conocimiento que había en los años 40 del siglo XX, se pudo concluir que había una zona de bajas presiones y que eso se traducía en una serie de alteraciones de tipo climático que afectaban pues, al tiempo atmosférico que en ese momento se diera en el Atlántico. Pero fijaros que digo que nos viene ocupando desde hace relativamente poco. Ahora bien, desde que empezamos a tener un conocimiento basado en la ilustración, en el conocimiento empírico, se pusieron en marcha una serie de mecanismos de análisis para llegar a concluir lo que ya muchos de todos nosotros sabemos. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años y sabemos que el clima ha experimentado notables variaciones. Sorprende afirmar que donde hoy estamos hubo un desierto. Sorprende afirmarlo. Donde hoy está Moscú, San Petersburgo, hubo un desierto. O que donde hoy está el Sáhara hubo un vergel. Sorprende afirmarlo, pero es cierto. Es cierto porque tenemos unos registros que nos permiten afirmar que donde hoy está Moscú hubo una zona desértica como hoy pueda ser el Sáhara. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué. Y a través de preguntarnos por qué y hacer las oportunas preguntas y hacer los análisis necesarios, se llega a la conclusión de que hubo un supercontinente llamado Pangea que hizo que esas tierras quedaran muy alejadas de la zona de la costa y, en consecuencia, todo lo que son la acción benéfica de los vientos marinos no llegaba hacia el interior de ese continente Pangea y, en consecuencia, se produjo una desertificación. Por el contrario, antes de que se estableciera el anticiclón de las Azores, donde hoy se encuentra, el Sáhara fue un vergel. Tenemos evidencias iconográficas y tenemos también evidencias biológicas. Bueno, con todos estos elementos de análisis, hubo personas que se preguntaron cuáles pueden ser las causas por las cuales se produjeron estas variaciones. Pero unas variaciones, además, importantes, sustanciales. Y tenemos a este entonces yugoslavo, Milanković, que elaboró una teoría matemática que se ha visto refrendada con los hechos y las realidades. Y él habló de tres elementos que inciden en lo que es el satélite, en lo que es el planeta Tierra. Habló de unas variaciones que más o menos cíclicamente se producen a lo largo del tiempo histórico astronómico, claro, en este momento. Y él habló de una variación de la excentricidad y dijo, esa excentricidad tiene un ciclo recurrente de entre 90 y 100.000 años. Habló también de la oblicuidad y dijo, se estima que cada 40.000 años se produce una oblicuidad en el eje de la Tierra. Y luego habló de la precesión y dijo, hay un movimiento que se describe, lo que es la precesión es cuando en su eje, que no es vertical en cuanto al cuerpo, en este caso la Tierra, se comporta como un movimiento de peonza. Y quizá, si esto funciona, que debiera funcionar, ahí lo tenéis como evidencia de lo que significa esta variación de la precesión. Y estas explicaciones que dio Milanković se ajustan muy bien a estos procesos que se han observado, que se han objetivado en el devenir del clima terrestre. Precisamente, este elemento de precesión del que está hablando Milanković es el que justifica el que haya estos momentos en los que
a consecuencia de esa precesión, de esa oblicuidad y de esa inclinación del eje de la Tierra, el Ártico se reafirme, los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre el Ecuador y oblicuamente sobre los polos. Oblicuamente sobre los polos. ¿Qué sucede? Pues que si encima de que inciden oblicuamente el eje de la Tierra está inclinado unos 11 grados, por estas circunstancias que estamos comentando, sucede que la parte del hemisferio norte, cuando toca, está mucho más en penumbra y se fortalece todo lo que es el hielo ártico, las altas presiones. Y esas altas presiones son las que han determinado la formación de dos anticiclones, de los que ya me habéis oído hablar en algún momento, que son tanto la zona del Ártico como la zona de Siberia. Y esos anticiclones, que son una zona de altas presiones, y como todo el mundo sabe, los anticiclones en el hemisferio norte giran en sentido de las agujas del reloj, empujan. Vamos a ver. Decía que empujan. Estos vientos los empujan hacia el Ecuador. Ahí se estableció también una zona de altas presiones que es el anticiclón de las Azores. Ese anticiclón de las Azores, que es el que determina nuestro clima o condiciona nuestro clima, es el que hizo que el Sáhara pasara de un vergel a convertirse en un desierto. Bueno, la tarde parece accidentada. Bueno, bien. Así que estas explicaciones que os estoy dando se corresponden o son coherentes con la física. Este autor, del que me valido para esta primera parte de la exposición, Jordi Estevez, tenéis en la bibliografía, lo tenéis citado a la obra de la que estoy aludiendo, viene a decir, y lo he transcrito literalmente, dice: los periodos oscilatorios de bajo espectro, y aclara para los no entendidos, de larga duración, solo se generan por fuerzas que operan o bien en niveles astronómicos o bien subatómicos de la mecánica cuántica. Es decir, en eventos en los que prácticamente no hay fricción, como los astronómicos. Porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de elementos exógenos, ajenos, por tanto, a la Tierra, a las propias causas intrínsecas de la propia Tierra. Elementos astronómicos, estos que acabo de citar. Y, en consecuencia, estos son los que están condicionando y están justificando que haya estas etapas de glaciación y de interglaciación, aunque no solo son ellos. Veréis lo complejo que es todo ello. Sabemos, por tanto, que existen ciclos de 100.000 años con fases alternantes que vienen a ser una fase de glaciación que viene a cubrir unos 90.000 años de formación y 10.000 años en ese proceso de interglaciación. Bueno, se ha tratado de justificar a qué obedece que cada 100.000 años, repito, son cifras más o menos orientativas, porque no es cierto ni se ha dado con esa regularidad matemática. Y algunos justifican que hay una fase de formación de unos 100.000 años y otros 10.000 de desaparición de esa glaciación como consecuencia de procesos consustanciales a la propia dinámica de las masas. Es decir, si se está durante 90.000 años acumulando sobre las montañas una masa de hielo que, en el caso concreto del Guadarrama, cuando yo lo estudié y lo leí, se habla de 2 y 3 kilómetros por encima de los actuales 2.300, 2.800 metros que tienen los picos del sistema central, imaginaos el doble. Imaginaos el doble, el propio peso que tiene esa masa de hielo hace que se descomponga, que se fracture, que por propio peso se descomponga y se rompa. Eso justificaría, según estos autores, las fases de interglaciación. Bueno, pero lo que decía al inicio en la introducción, todos estos estudios paleológicos, paleobotánicos, geomorfológicos, lo que evidencian es que se han dado ciclos con fases y con subfases.
y que hay una equivalencia cronológica que es la clásica. Y esta es la que hemos estudiado prácticamente todos, porque es la convencional. Es la convencional. Yo la he colocado de más antigua a más moderna. Evidentemente estamos hablando de una etapa que es prácticamente, desde el punto de vista geológico, muy próxima a nosotros, 1.000.000 de años, en una escala de la existencia de la Tierra que habla de 4.500 millones de años, es prácticamente hace 2 segundos. Es prácticamente hace 2 segundos. Entonces, en esta periodificación clásica que data ya del siglo XIX, pero que más o menos se viene fijando de manera canónica, ortodoxa, se habla de una glaciación Gunz. Estos nombres, Gunz, Mindel, Ries y Vir, son los ríos que están en la zona alpina. En consecuencia, lo que se observó es que había unas zonas, unos ríos que tenían un curso de una determinada manera, unos glaciares, que es la forma de U convencional. Y estos ríos, donde se analizó estas primeras objetivaciones de este fenómeno, pues dieron nombre a estas glaciaciones. Así que la Gunz empezaría hace 850.000 años, hacia 600.000, 150.000 años después, hacia 600.000, se produciría este interglaciar Gunz-Mindel para sucederle otra fase glaciar, en la Mindel, y así sucesivamente, hasta llegar, después de la Vir, hasta llegar a nosotros. Y la Vir vendría a durar los últimos 100.000 años. Esto es la escala convencional que se ha venido estudiando, que yo estudié en la facultad y que, en fin, sigue siendo canónica, como digo. Pero veréis lo complejo que es y posiblemente estas escalas van a ser, de hecho ya los especialistas las subdividen en fases y en subfases. Bueno, esto lo que está explicando es que justifica muy bien pues tanto la excentricidad como la oblicuidad como la precesión de que había, la teoría que había elaborado Milankovitch. Naturalmente, como decía al inicio de la clase, estamos en un momento en que las ciencias experimentales están ayudando a poder comprender mucho mejor, con una precisión que ya veréis cuando hablemos de Laurentia y hablemos del lago Agassiz, pues vais a ver que sorprende que sean capaces de poderlo determinar con un detalle que, bueno, repito, que sorprende en definitiva, que sorprende. Y fijaros que mediante el análisis de glaciólogos, de dendrinólogos, es decir, de gente que se dedica al estudio de las masas arbóreas, los que hacen análisis de las masas lacustres, etcétera, etcétera. Bueno, y mediante estas técnicas de aplicación de la termoluminiscencia, el C14, etcétera, etcétera, pues estamos en condiciones de poder decir pues, lo que estáis viendo en este cuadro. Lo que estáis viendo en este cuadro. Entonces, esto nos llevaría a esta parte en la que quiero que veáis cómo este hundimiento del arco de Gibraltar produjo una serie de consecuencias para nuestra historia geológico, incluso biológica, en la península ibérica notable. Hoy en día la ciudad de Nápoles se asienta a sus pies. ¿Quién sabe cuándo otro golpe africano lo volverá a despertar? No solo las montañas del sur de Europa le deben su existencia a la placa africana, también se la debe el mar Mediterráneo. Este mar es una de las fronteras del continente. Con su costa espectacular y sus aguas azules, es uno de los grandes tesoros naturales de Europa. Gran parte de la extraordinaria historia del Mediterráneo depende del estrecho de su extremo occidental.
En el peñón de Gibraltar, solo 14 kilómetros separan Europa de África. Hace unos 6 millones de años, el empujón hacia el norte de África, combinado con un descenso del nivel del mar, creó un gran dique que separó el Mediterráneo del Atlántico. Con el calor del sol, unos 4.000 kilómetros cúbicos de agua se evaporaban cada año de la superficie del Mediterráneo. Y sin agua atlántica para rellenarlo, el Mediterráneo se secó. En apenas 1000 años se convirtió en una cuenca desierta de sal y lagos cáusticos. Los ríos que habían alimentado el Mediterráneo cortaron la roca más profundamente, buscando la costa y formando un laberinto de espectaculares desfiladeros. Hace unos pocos millones de años, el valle del Ródano francés se parecía más bien al Gran Cañón. El calor era tan intenso en la cuenca que estas cascadas se evaporaban antes de llegar al fondo del antiguo mar. Durante decenas de miles de años, un dique natural entre el actual Marruecos y el peñón de Gibraltar mantuvo apartada el agua del Atlántico. La cuenca mediterránea siguió siendo una extensión casi inerte de sal, arena y tierra sedienta. Pero como África empujaba y estiraba la frontera sur de Europa, las presiones de la corteza se hicieron insostenibles. Las mareas altas debilitaron el puente de tierra y el Atlántico se abrió paso por el precipicio. Así empezó la inundación más grande de la historia. En su punto álgido, cascadas enormes, 1000 veces más grandes que el Niágara, se precipitaron sobre la cuenca. Más de 100 kilómetros cúbicos al día manaban por encima de Gibraltar. Bien, como veis, estos fenómenos de los que realmente empezamos a conocer hace relativamente poco las características de los mismos, el alcance y el contenido, pues está claro que
las ciencias que antes he dicho, experimentales, son las que nos han permitido poder sacar todas estas conclusiones. Es más, concluyen los especialistas que el Mediterráneo llegó a repetir este proceso durante 10 veces. Bueno, eso está claro que no es una afirmación casual y que tenemos las evidencias de estos enormes depósitos salinos, lo que se conoce como la crisis mesinense, en la zona de la actual Mesina, en la zona de Sicilia. Todos estos fenómenos, como digo, se han estudiado hace relativamente poco. Bueno, y ahí tenéis entonces las consecuencias de todos estos procesos en ese cuadro que antes os había puesto como, con la orogenia alpina, que la os estoy marcando ahora mismo, como elemento desencadenante. Me parece que ya me habéis oído contar, no quiero ser reiterativo, pero me habéis oído contar que la deriva continental y la tectónica de placas es la que fuerza a que los continentes se unan y se separen. Se unieron en Pangea y se separaron y evidentemente siguen este discurso de separación desde hace millones de años para volverse en su día a unir en Pangea. Tanto el Pacífico como el Atlántico se están abriendo y terminarán por conformar una nueva Pangea, pero eso será dentro de millones de años. Bueno, vamos a ver. Y como antes os explicaba, el hecho de que sepamos todo esto es porque tenemos evidencias, en este caso pictóricas, esto que pudiera aparecer, por ejemplo, en cualquier lugar de cualquiera oquedad, de cualquier cueva de la zona del Levante español, no es en el Levante español, no lo es en el desierto del Sáhara. Es más, en la zona del actual Marruecos, de los desiertos de Marruecos y de Argelia, en esa zona fronteriza, hay restos de ballenas, hay restos de ballenas. ¿Por qué? Porque un día fue el mar y en este caso concreto esto un día fue un vergel. Es decir, que esto lo que nos está diciendo es si estas referencias pictóricas las encontramos hoy en la zona del Sahel, en la zona de los desiertos del Sáhara, ¿cómo es posible que aquellas gentes pintaran unos herbívoros y que ellos los cazaran? Porque obviamente cuando ellos vivieron esta zona era otra zona. Tenemos, como antes he dicho, no vamos a poner este corto, pero lo tenéis también, como lo pasaré, lo tenéis ahí, pinchando cocodrilos del Sáhara. Vais a ver cómo en la zona de Mauritania hay cocodrilos del Nilo, del río Nilo. Están en la zona de Mauritania, están ahí aislados, porque han quedado ahí aislados como restos de aquella evidencia, como evidencia de aquella época en la que, en fin, aquello fue un vergel, como antes decía. Bueno, y hablemos ahora de esas causas endógenas. ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué causas pueden llevar a que haya alteraciones de tipo climatológico que afecten tanto a la Tierra y, en consecuencia, a sus habitantes? Bueno, hay distintas causas. Una de ellas es el hielo, que tiene su propia dinámica y que, bueno, antes hemos comentado que se establece un ciclo de más o menos 100.000 años. Bueno, se fragmenta por su propio peso, como antes he dicho. No es una teoría que esté compartida por todo el mundo, pero es una teoría que tiene una cierta lógica. El que se dé con esa frecuencia, que casi parece aritmética, es lo que choca, es lo que resulta poco atractivo a la teoría. Luego están los gases de efecto invernadero. Nosotros somos causantes de una parte importante del calentamiento que desde hace unos 150 años se viene objetivando en el clima terrestre. Pero no solamente somos nosotros, hay causas endógenas, por ejemplo, los propios volcanes, que producen aerosoles que lanzan a la atmósfera y que actúan como elementos de efecto invernadero. El hecho de que en los periodos fríos el metano se sabe que era en la mitad de lo que hoy hay en la atmósfera, también hace pensar que una atmósfera seca aumenta el gradiente térmico, es decir, hay periodos mucho más fríos en capas altas. Eso lo que está haciendo es que se fortalezcan los vientos y, en consecuencia, esos vientos hablan de etapas más frías. Por tanto, hay autores que justifican estos procesos de gelifración, mejor dicho, no de gelifración, estoy buscando la palabra, porque gelifración es fractura por el hielo, de
de glaciaciones como consecuencia de estos efectos de la atmósfera. Bueno, y el viento causado por esa diferencia de presión y temperatura que tiene un efecto directo, y ahí sí que están todos incidiendo en lo que son las corrientes marinas. En estas corrientes marinas, que las conocemos ahora relativamente bien, pero que hasta hace no mucho eran desconocidas. Posiblemente hoy todos habréis oído hablar de la corriente termoalina, pero no necesariamente la corriente termoalina sea algo que hace no mucho era escasamente conocido. Como decía antes, estos volcanes, para algunos justifican, al lanzar a la atmósfera millones y millones de toneladas de material piroclástico, justificarían, por tanto, que se produzcan estos gases de efecto invernadero, no por acción del hombre, obviamente el hombre tiene una acción relativamente corta en el tiempo, como antes he dicho, sino bueno, en tiempos me viene a la cabeza, por ejemplo, la fractura que se produjo, la ruptura que se produjo de Pangea aproximadamente en lo que hoy es la zona de Siberia. Ahí, como consecuencia de una pluma caliente, una pluma caliente es un punto en el que la corteza terrestre se ve rota como consecuencia de la acción de todo lo que es el magma que está en el interior de la Tierra, y que ya sabéis, porque me parece que me habéis oído comentarlo en alguna ocasión, que ese enorme calor que atesora el interior de la Tierra es consecuencia de la descomposición de los distintos materiales radiactivos que en su seno se encuentran en el momento en que se formó la Tierra. Son elementos más pesados, se han ido concentrando en el centro, y eso nos da elementos como el uranio, por ejemplo, o el radio y algunos otros elementos que en su proceso de descomposición, que los conocemos bien, generan calor. Y eso es lo que mantiene la temperatura de la Tierra en su interior con la temperatura que se objetiva. Bueno, pues hay puntos en esa corteza que se rompen, en el manto, que se rompen. ¿Cómo explicarlo? Sería el equivalente a un mechero de un laboratorio. Ese mechero que está permanentemente encendido en un laboratorio, si ponéis una placa de metal encima de donde está incidiendo la llama, esa llama, ese mechero, sería la pluma que sale desde el interior del manto y que está quemando, consumiendo la corteza terrestre, que sería la placa metálica que hemos puesto. Termina rompiéndola por calor y termina la llama saliendo fuera. Bueno, pues esto, en un proceso inmensamente masivo, se produjo en la actual Siberia. Lo conocemos bien por los flujos piroclásticos y por el material volcánico que allí se ha atestiguado. Son procesos de unas características que nosotros hoy ni podemos imaginar. Solamente las evidencias de tipo geológico son las que nos lo permiten afirmar, que lanzan millones y millones y millones de toneladas de metros cúbicos de material piroclástico a la atmósfera y producen ese efecto invernadero. Y luego están esas corrientes marinas, la corriente termoalina concretamente, que las conocemos con bastante seguridad y que sabemos que se vienen a generar en una zona aproximadamente del Atlántico, en la zona del Cabo de Buena Esperanza, que tiene un recorrido que va hacia la zona de la costa brasileña, que sube en latitud hacia la zona de Islandia. Estas son unas corrientes que, como son unas corrientes cálidas, tienen una enorme salinidad, porque se generan en una zona ecuatorial o subecuatorial, y tienen una enorme salinidad. Como consecuencia de esa salinidad tienen una mayor densidad y, por tanto, por peso, son profundas. Se discurren, por tanto, por el fondo del océano Atlántico y tienen un recorrido determinado y emergen en una zona fría, que es en la zona de Islandia. Emergen en un momento determinado como consecuencia de unas determinadas características de vientos que se producen en el invierno, que empujan a esas corrientes que están más o menos estáticas, no estáticas, las corrientes no son estáticas, pero que están en la zona de Islandia, que las empujan esos vientos y que permiten que suban esta corriente termalina que se ha originado en la zona del Cabo de Buena Esperanza. Entonces suben
en altura, llega a la zona de la costa de Islandia y se produce un proceso de transferencia entre humedad y temperatura. Se enfría esa corriente caliente que ha ascendido en Islandia y al calentar la zona de Islandia, en ese proceso de transferencia, lo que hace es que provoca una mayor benignidad en un clima que por su propia latitud sería un clima mucho más frío. Ahí pierde esa salinidad, pierde las características que la habían informado y de nuevo entra en el fondo del Atlántico y hace un recorrido que la lleva hacia el Atlántico Sur y a volver a todo ese proceso que acabo de explicar. Por tanto, se dan unas relaciones de causalidad, que en este esquema creo que lo podéis entender mucho mejor, porque viene a decir que hay coincidencia de factores y de frecuencias, esas consecuencias de las causas se correlacionan con sus efectos y esos efectos vuelven a adquirir la condición de causa, en un proceso que parece no detenerse. Por tanto, en este esquema que os he marcado aquí, creo que explico lo que quiere decir esa afirmación. Causa-efecto, produce consecuencias, esa consecuencia se convierte en causa, que produce un nuevo efecto, que se convierte en una nueva consecuencia y así en un proceso que no parece tener fin. Bueno, esto también viene a explicar muy bien a través de la teoría del caos, esa teoría que hace relativamente poco ha adquirido una carta de naturaleza, que cambios abruptos requieren fuerzas y causas que actúan de elemento disparador. Me parece que todo el mundo ha oído hablar de esa famosa teoría del caos que se justifica con un aleteo de una mariposa en Brasil provoca un monzón en la zona de Japón, por ejemplo, ¿no? Bueno, a esta teoría del caos es a la que está aludiendo. Ese elemento disparador necesita también un elemento amplificador, globalizador, que lo distribuya por todo el orbe y una causa dominante o una fuerza persistente que lo mantenga en el tiempo. Los cambios pequeños entonces son difíciles de detectar y ahí es donde vienen precisamente en nuestro auxilio estas ciencias experimentales, porque fijaros, y voy a volverlo a leer con detalle, dice, los cambios pequeños son difíciles de detectar porque pueden forzar condiciones generales que al traspasar un umbral dado pueden provocar cambios inesperados. Eso nos viene al pelo para hablar precisamente del glaciar de Laurentia, en la zona de Canadá, y del lago Agassiz. Y esto es algo que se hace relativamente poco se ha evidenciado. En la zona del actual Canadá hubo un enorme glaciar que llevó el nombre de Laurentia. Se dio ese nombre. Había un lago que se llamaba Agassiz. Laurentia, el glaciar, alimentaba al lago. Había un drenaje de ese lago por el propio mecanismo de Laurentia. Es decir, cuando aumentaba la temperatura, el glaciar se deshelaba, aumentaba el caudal y, en consecuencia, el elemento drenante de ese lago era el desbordamiento. Como consecuencia del aporte de una mayor cantidad de agua fruto de la desglaciación del glaciar aumentando la temperatura, el lago se desbordaba, tenía un drenaje de ese lago que discurría hacia el sur y se ha estimado que los flujos eran aproximadamente 20.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, lo cierto es que en un momento determinado, como consecuencia de ese aumento de temperatura, que desconocemos bien las causas, pero hubo un aumento de temperatura, en eso todo el mundo se pone de acuerdo, pues se estima que en un momento dado, hacia el 12.700 aproximadamente, ese aumento de temperatura que conocemos mal produjo un deshielo de Laurentia, pero un deshielo masivo. Así que el lago, que tenía su propia dinámica, que tenía su propio marco espacial, que tenía sus propios elementos de contención, se vieron desbordados como lo que habéis visto con respecto al Atlántico y el Mediterráneo. Aquel arco que se levantó y que separó la
las aguas del Mediterráneo y del Atlántico, en un momento determinado, por la propia dinámica, en este caso por el calor, Laurentia lo que hizo fue deshelarse más rápidamente de lo que el lago podía absorber, y aquello desbordó el marco de contención y se produjo un enorme desbordamiento que, a diferencia del curso natural del drenaje del propio lago, se valió del cauce del río San Lorenzo y desaguó en el Atlántico Norte. Enormes masas de agua fría que se precipitan de manera intempestiva en el Atlántico Norte están produciendo una alteración de la salinidad de ese mar y de la corriente termomarina, de las corrientes marinas, y en consecuencia una alteración del clima. Se supone que la propia dinámica que rompió Laurentia hizo que taponase el río San Lorenzo en la zona de desagüe, porque no se os escapa que cuando un glaciar se rompe el iceberg en iceberg. En consecuencia, esos icebergs son como enormes cubitos de hielo que lanzas al Atlántico. Pero un cubito de hielo de esas características puede cruzarse y taponar y volver a actuar de elemento taponador y volverse a restablecer las dinámicas que se habían roto como consecuencia de esta acción que acabo de describir. Y esa época, que se conoce como Drías joven o Drías reciente, toma su nombre de esta planta, que es una Drías octopetala, que es una planta que es frecuente en toda Europa en las zonas frías. Así que, tomando como referencia de la botánica este nombre, porque se encontró en los distintos elementos, en los distintos lugares, a ese periodo de tiempo, consecuencia de esta acción de deshielo de Laurentia afectando al lago Agassiz, se conoce como Drías joven o Drías reciente. Bueno, en pocas décadas, como antes he dicho, se volvió a una pequeña edad de hielo. Fijaros, en 1500 años, cuando estábamos ya diciendo en la clasificación clásica, bueno, aproximadamente hace unos 10.000 años, en el Holoceno, ya estamos viviendo una fase de interglaciación, una fase más bondadosa para el clima que la que llevaron los neandertales, por ejemplo, pues resulta que hay una pequeña edad de hielo. Me parece que esto lo que viene a ratificar es la idea de que esa pequeña edad de hielo, ese concepto de pequeña edad de hielo, que en fin, hasta hace relativamente poco era absolutamente desconocido, lo ratifica y lo reafirma. Así que ahí tenemos una pequeña edad de hielo, pero no solamente este caso, que he querido detallarlo con más detalle, valga la redundancia, porque enfatizaba mejor el ejemplo, sino también distintos lagos de la zona de Suecia, de la zona de Escandinavia, actuaron como elementos motrices para provocar un desagüe en el Atlántico con unos efectos parecidos. Y eso se sabe como consecuencia de los análisis glaciológicos que se han llevado a cabo. Aquí tenéis un esquema de la corriente termoalina, lo que es rojo en la parte que os estaba comentando, se forma más o menos, como bien veis, en la zona del Cabo de Buena Esperanza, tiene como consecuencia la influencia de la zona del Índico, remonta por la zona de la costa del Brasil, llega hasta la zona del Golfo de México, una zona que pasa por el Ecuador, una zona subtropical, el Ecuador, otra zona subtropical, remonta hasta más o menos Islandia, se produce ese efecto que antes he comentado y ahí se enfría de nuevo, se vuelve a hundir en profundidad y hace este ciclo. Hace este ciclo que aquí está representado. Y aquí tenéis las distintas corrientes que las tenemos perfectamente analizadas y conocidas, y de las que se valen los que navegan a vela y de las que se valieron los antiguos navegantes cuando las descubrieron. Son, por tanto, corrientes que están dependiendo de los vientos que se producen en determinadas zonas, pero son corrientes superficiales. No son corrientes como la corriente termoalina. ¿Queda claro? Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, la conclusión es que estos cambios climáticos actúan
sobre los cambios sociales, porque los condicionan. La asociación directa de este cambio climático incide en el desarrollo social. Lo que sí también se está poniendo de manifiesto, como decía en la introducción de esta clase, es que las divisiones convencionales de la arqueología tradicional a la hora de referir y referenciar el Paleolítico va a haber que volverlas a replantear, porque esa relación directa entre elemento dinamizador del cambio como consecuencia de acciones climáticas determinadas no parece que se cumplan en todos los episodios. Sí es cierto que en el Terciario hubo un calentamiento y que eso produjo una disminución importante de la masa arbórea, que pasamos de tener mucha masa arbórea a tener menos, es decir, a haber praderas. Y eso hizo que determinados homínidos bípedos con acciones y con una industria lítica destacada, nuestros ancestros tuvieran una necesidad de adaptarse a un cambio de hábitat importante. Por esa razón, en un momento determinado, nuestros ancestros se encontraron bajándose de los árboles y cruzando las praderas, porque donde ahora había pradera, en tiempos hubo un bosque. Entonces está hablando de procesos de adaptación en el largo plazo, lo cual demuestra que el individuo tiene una capacidad de adaptación en el largo plazo. Quizá en los procesos a corto plazo también, pero a la hora de planificar estrategias de cambio, las circunstancias puedan ser más complejas. Y lo digo a propósito de que estamos viviendo, y será la conclusión de la clase, estamos viviendo una etapa en la que necesariamente tenemos que ir hacia una modificación del comportamiento en nuestros hábitos energéticos y parece que la estrategia la tenemos clara, pero la acción para llevarla a cabo no es tan sencilla. Por eso, en el medio plazo, quizá las circunstancias sean diferentes a estas que estoy comentando. Y eso nos lleva a hablar ya con más detalle de esta pequeña edad de hielo objetivada en la Edad Moderna. Fijaros que venimos de una etapa mejor, más bondadosa, climáticamente más benigna, que es lo que se conoce como el periodo cálido medieval, que viene a cubrir entre el siglo VIII y el siglo XIII. Siglo VIII, bueno, para situaros en el tiempo, la invasión musulmana de España se produjo en el 711. Estamos hablando de principios del siglo VIII. Siglo XIII, pues lo que antes dije al inicio de la clase, la abdicación, la cesión de la corona de Alfonso X el Sabio a favor de su hijo Sancho IV el Bravo, por ejemplo. En ese periodo cálido medieval, pues tenemos evidencias de que fue mucho más cálido el clima. Por ejemplo, sabíamos que en la zona de Inglaterra se producía vid. Bueno, hoy es impensable. Hoy, pasado mañana, al ritmo que va creciendo la temperatura global, vaya usted a saber. Pero hoy es impensable, porque la vid es una planta y por tanto es un ser vivo y tiene unas limitaciones, como todo ser vivo, y por tanto necesita unos determinados suelos y unas determinadas temperaturas. No se dan en el caso concreto de Gran Bretaña hoy. Sabemos que esa bondad de ese clima hizo o permitió que los vikingos pudieran navegar un Atlántico que luego se volvió tenebroso. Se volvió tenebroso. Y hay quienes establecen una relación de causa-efecto con la Armada Invencible. Lo veréis luego. Pero, decía, ese periodo cálido medieval desaparece, esas condiciones bondadosas, benignas del clima, en esa pequeña edad de hielo. Vamos a ver qué características tiene. Bueno, pues si estamos hablando de hielo y de frío, pues evidentemente
un empeoramiento gradual climático, un descenso de temperaturas entre 1 y 2 grados, un aumento de los inviernos fríos en la Europa septentrional y central, con episodios de sequías extremas en el Mediterráneo compatibles con precipitaciones extraordinarias e inundaciones. Me parece que eso no nos suena hoy extraño, ¿verdad? Vendría a durar, como dije al inicio de la clase, dependiendo de los autores, en torno al 1300 a 1850 o desde mediados del 17 o del 16 a, como digo, no hay un consenso en esta materia. Sí hay un consenso en el final. Todo el mundo está de acuerdo en que como consecuencia de la acción antrópica, hacia mediados del siglo XIX, la temperatura, esta pequeña hielo acabó y estamos viendo cómo está subiendo la temperatura. El peor momento se objetiva entre 1560 y 1570. 1560, 1570. Bueno, para tenerlo como referencia en nuestro espacio histórico-temporal, el inicio del reinado de Felipe II, por ejemplo, más o menos. Y hacia 1640, 1630-40, pues el final de los invencibles tercios de Flandes. Los tercios españoles, más o menos, me parece que la batalla de Rocroi es hacia 1643, 43, 48, en ese gradiente temporal nos estamos moviendo. Y sabemos, como decía al inicio de la clase, que hay evidencias porque hay avances en los glaciares, que es lo que permitió a estos autores fijarse en que aquellos glaciares no se correspondían, aquellos avances de los glaciares no se correspondían con aquellos tiempos de las glaciaciones pretéritas, sino que eran más recientes en el tiempo. Y eso es lo que hizo poner en marcha todos los mecanismos de análisis que han permitido afirmar lo que os estoy afirmando. Bueno, es un marco temporal, como digo, hay especificidades porque dependiendo de qué espacio regional europeo estemos hablando, se dan unas características u otras. Pero también en la península ibérica se han objetivado el avance de glaciares. Naturalmente, no tenemos la altura que tienen las montañas alpinas, tenemos los Pirineos que andan por los 3000 y tantos metros. Ahí se han objetivado, en el Pirineo central, esos glaciares. En el sistema central, en Gredos, pero eran neveros, que persistieron en el tiempo, y en los picos de Europa sí, pequeños glaciares. Por tanto, se han puesto todos los distintos especialistas a buscar referencias específicas en sus zonas concretas. ¿Para qué? Para concluir una suerte de ley universal. Se cumple en varios sitios a la vez. Por tanto, no es un fenómeno aislado, específico de un lugar. Luego, las características de ese lugar sí que pueden diferir de otros lugares, pero en su conjunto las líneas generales se cumplen. Y aquí tenéis las evidencias que tenemos. Aparte de las documentales, de la gente que dejó escrito, hubo unos inviernos fríos, hubo unas lluvias que estropearon la cosecha, la nieve estuvo, todo esto la gente lo escribía, porque incidía en su día a día, afectaba a su vida cotidiana. Pero es que tenemos evidencias pictóricas. Aquí tenéis a Bruegel el Viejo, el cuadro Los Cazadores, fijaros, la gente está patinando sobre los... Claro, esto cuando lo pintó Bruegel es que era su cotidianidad. Es que era su cotidianidad. Bruegel no sabía que antes no se había dado esa circunstancia. Él pintó lo que vio. O, por ejemplo, una escena sobre hielo de un cuadro del 17. Bruegel es de mediados del 16. Esto es de mediados del 17. Y se siguen dando las mismas circunstancias. La gente está en el hielo, sobre el hielo. Bueno, luego vais a ver una imagen del Támesis y una feria, un mercado sobre el Támesis helado. Así que en líneas generales
se puede decir que la primera mitad del 16 fue relativamente benigna desde el punto de vista climático. La segunda mitad, avance notable de los glaciares alpinos, inviernos largos, fríos intensos, veranos cortos y muy lluviosos en Centro Europa, porque aquí tuvimos también episodios extremos de fríos, de inviernos secos y de primaveras muy lluviosas, muy extraordinariamente lluviosas, que produjeron inundaciones y riadas que destruyeron todo lo que es los campos de cultivo. Por tanto, hay unas relaciones de correspondencia entre esto que se objetiva en Centro Europa y esto que se objetiva en la península ibérica. Como regla se determina que entre 1579 y 1880 se vivieron en el hemisferio norte de manera alternante fases muy frías, 1570-1630, 1670-1690, 1770-1790, con etapas más suaves que comprenden pues, esos interludios entre los explicados en las fases más frías. Naturalmente, todo eso se tradujo en situaciones que se dejaron sentir sobre la sociedad europea y en sus proyecciones sociales y políticas. En las sociales, hambrunas, enfermedades, miserias. En las infraestructuras se vieron totalmente afectadas. Por ejemplo, del 11 al 22 de noviembre de 1570 hubo un fuerte temporal en la zona del Mar del Norte que destruyó los diques de contención de los Países Bajos y que inundó Rotterdam, Ámsterdam y el resto de localidades. En las acciones de incidencia de tipo militar, desarrollo de operaciones militares se vieron afectadas como consecuencia de estos elementos climatológicos. Por ejemplo, sabemos que la víspera de la batalla de Lepanto se desató una gran tormenta que, a juzgar por los comentarios de los que lo vivieron, les infundió más terror que enfrentarse al turco. Pues ahí tenemos un elemento endógeno del propio clima de la Tierra que afectaba, en este caso, en estas franjas que os estoy explicando en la diapositiva anterior. 1571 es la batalla de Lepanto, el 7 de noviembre de 1571. En 1570 se inicia una fase muy fría que va a durar 70 años. O, por ejemplo, las tormentas que se desataron en el Atlántico Norte y que afectaron a la Armada Invencible. El asunto, porque eso requiere siempre un análisis mucho más en detalle, parece ser que esos vientos y esas tormentas fueron fruto de un ciclón que se debió formar en la zona de las Azores, que se desplazó en sentido noreste y la última década del XVI se tiene por la más gélida del propio siglo XVI. Y todo eso incidió en un alza de precios y en una hambruna generalizada en Inglaterra. Fijaros si tiene importancia. También las erupciones volcánicas están bien estudiadas porque tenemos registros históricos. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues la profesora María Eugenia Petit se ha fijado en la erupción, la tomo como referencia, de este volcán que está en Perú. Huaynaputina. A ver, lo voy a decir más. Huaynaputina. Bueno. Tiene una altitud de casi 5.000 metros. Fijaros, una chimenea a 5.000 metros de altitud lanzando flujos piroclásticos a la atmósfera. La cantidad de ceniza y piedra que lanzó afectó a 300.000 kilómetros cuadrados. Si España peninsular tiene 500.000. Imaginaos. La mitad de la península ibérica larga, cumplida, estaría cubierta por estos flujos piroclásticos que lanzó este volcán. Fijaros la inmensidad, la potencia, el alcance de destrucción que pudo tener.
Se estima que su negativa influencia es comparable con la de Krakatoa de 1883 o la de Pinatubo en Filipinas en 1991. Gran cantidad de sedimentos fueron lanzados a la atmósfera y la dispersión por toda la Tierra provocó un invierno, el de 1601, el más frío del siglo XVI. Ahí tiene que poner 16. Otras erupciones volcánicas asociadas a fases frías también las tenemos muy bien documentadas. Así que los que han trabajado la vulcanología han llegado a establecer esta suerte de correlación. Picos climáticos extremos, columna de la izquierda, 1641-43. Hombre, erupciones atestiguadas. Mire usted, 1641, estallido del Monte Parker en Filipinas, en Mindanao. En Sudamérica, el volcán Yaima, el Tungurahua, en Ecuador. En 1766-69, otro pico frío. Pues tenemos otros volcanes que han erupcionado. 1675 no parece corresponderse con ninguna erupción, pero sí se sabe que fue un año muy frío. Y 1698-99, otras erupciones que, en fin, si entráis en detalle en cada uno de estos volcanes y el grado de alcance de destrucción que tuvieron, fueron muy significativos. De hecho, el San Miguel, sobre una escala de 9, tiene un valor destructivo de 8. Fijaros de lo que estamos hablando. También se han fijado, los que se dedican a la astronomía, en la ausencia de manchas solares entre 1645 y 1715. Entre 1645 y 1715. Han notado que hay una baja, una ausencia de manchas solares. Las manchas solares se establecen en una relación directa con la acción del Sol. Parece ser que las estrellas, como equivalentes o semejantes a las del Sol, tienen momentos de menor actividad. Así que a menor mancha solar, menor actividad, menor radiación. Por tanto, menor intensidad de calor que llega a la Tierra. Y parece ser que se han objetivado los que se conocen con los nombres de los autores que los han evidenciado. El mínimo de Sporer, 1550-1560, caramba, coincide con el inicio de la pequeña edad de hielo. Decíamos que empieza hacia 1560-70. Luego está el mínimo Maunder, que sería concretamente, que afectaría a esa plena edad moderna, 1645-1715, y el mínimo de Dalton, de 1790 a 1820. Bueno, la fase más fría se produce entre 1670 y 1730 y coincide con estos momentos. Y sabemos qué pasaba en determinados lugares. Por ejemplo, tenemos evidencias documentales de que en Inglaterra y en los Países Bajos la niebla acumulada en el suelo duró entre 20 y 30 días. Entre 20 y 30 días la nieve acumulada en el suelo. En el invierno del 83 al 84 en Inglaterra el suelo se congeló hasta 1 metro de profundidad. Hasta 1 metro de profundidad. Las masas de hielo flotante llegaron hasta el sur de Inglaterra, Francia y Holanda, taponaron los puertos. Estos icebergs, estos icebergs. Y en Irlanda quedó cercada por el hielo y se resintió la pesca del bacalao. De hecho, los arenques se desplazaron buscando latitudes más cálidas. No he entrado en todos los detalles, pero los tenéis en los autores que he consultado. Y aquí tenéis la feria celebrada sobre el río Támesis en el siglo XVII. Fijaros, si estaba congelado el río, que se celebra una feria. Una feria con todas las características de grupos humanos que se dan allí cita y me imagino que harían fuego. De hecho, si os fijáis, por aquí se ve que sale humo. Bueno, se congeló el río Támesis, pero no se congeló una vez. No se congeló una vez. Se estima que al menos 23 veces y en 5 ocasiones el hielo fue tan fuerte que, en fin, permitió la creación de estas ferias sobre el propio río. Es impensable, pero tenemos las evidencias. Tenemos las evidencias. Bueno, y eso ya nos lleva a hablar de España.
Y seré muy breve aquí. Partiendo de un hecho cierto de que el PEM no tiene un desarrollo lineal, ya lo hemos explicado, depende de las especificidades de cada territorio, así es, pues en España desde el 16 al 18 sí que está objetivado que hubo un empeoramiento climatológico, un marcado descenso de temperaturas y un aumento significativo de precipitaciones extraordinarias. Todos los documentos, como los registros endocrinológicos, permiten afirmar lo siguiente. Las corrientes meridiana, norte-sur, que es la que hace que discurra el anticiclón de las Azores, que esté más al sur o más al norte, dependiendo de la estación del año en que nos encontremos, es la que va a actuar de tapón. Y, por tanto, va a hacer que los inviernos sean más fríos y secos, persistiendo ese bloqueo anticiclónico. Lo hemos tenido hasta hace prácticamente un mes y medio. Hasta hace prácticamente un mes y medio. El anticiclón estaba ahí actuando de bloqueo, actuando de elemento taponador, y los veranos cálidos y cortos, y las primaveras con fuertes precipitaciones que producían riadas e inundaciones. Bueno, aquí tenéis un esquema de cómo se produce el anticiclón y su gradiente de presión, y podemos inferir que entre 1500, podemos afirmar, perdón, no inferir, afirmar que entre 1570 y 1870 en la península ibérica se objetivan las siguientes fases. 1570-1630 se parece al resto de Europa, 1760-1800, 1830-1870, con un aumento en la frecuencia y en la precipitación con resultados catastróficos. También corroboran la pequeña edad de hielo en la península ibérica los registros glaciológicos que antes se señalaron, tanto en los Pirineos como en los picos de Europa. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Pues a las que creo que están en la mente de todos nosotros, porque estamos perfectamente concienciados de hacia dónde nos está llevando esta situación. El clima de la Tierra ha sufrido constantes y notables variaciones, con evidente afectación sobre el comportamiento en los seres humanos, que han tenido que adaptarse al medio físico y a sus condiciones. Sin ser deterministas, el clima ha condicionado los comportamientos humanos. Ahora que caminamos hacia un calentamiento global por causa antrópica, es momento para reflexionar. Asistimos a prolongadas tormentas, riadas, olas de frío y calor, huracanes. Hoy sabemos bien, por los estudios multidisciplinares, las consecuencias que el clima ha tenido en la Tierra. Conocemos también cómo afectó a las sociedades humanas prehistóricas y contemporáneas las variaciones climáticas. Sabemos las relaciones de causalidad derivadas de las fases extremas, hambrunas, enfermedades, miserias. Aquellas alteraciones dejaron huella en poblaciones con secuelas de catástrofes y crisis de subsistencia. No hay excusa. Sabemos bien las causas y sus consecuencias. Las evidencias nos interpelan a todos. Urge ya tomar medidas para evitar que el calentamiento por causa antrópica sea irreversible, al menos en el corto y medio espacio de tiempo. Y aquí tenéis una breve bibliografía de la que me he valido para elaborar este tema. Si queréis específicamente la parte que alusiva a España, el trabajo de Armando Alberola Romà, que es un profesor de la Universidad de Valencia, tiene una primera parte a describir las líneas generales y la segunda parte la dedica ya específicamente a España, porque es en lo que se centra su trabajo. Y el libro de Jordi Estevez, Catástrofes en la prehistoria, bueno, me parece extraordinario. Es del que me he valido para la primera parte de la exposición. Luego habéis visto que he traído unos documentales de la BBC que me parecen magníficos en ejecución y en resultados. Muestro aquí en pantalla uno de ellos, que lo publicó El País hace tiempo, se dieron en televisión y que no sé si están hoy día en el mercado, pero seguramente podríais conseguirlos. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy, que espero os haya gustado. Ahora ya sí que abrimos el turno de